Fruticultura.cl. Conversemos de fruta. Bienvenida Paola Teper, socia de la consultora Plus Gestión. ¿Cómo estás, Paola? Hola Gabriel, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no nos veíamos en estas instancias de conversación. Así es, muy agradecido por siempre tu buena disposición. La idea de hoy es conversar acerca de la certificación en general, orientado a principiantes o profesionales no expertos en la materia. También es bueno para todos los que nos creemos viejos en la fruticultura repasar y volver a mirar, volver hacia atrás y volver a entender de por qué para qué se hacen las cosas, ¿no? Yo siempre creo que es bueno volver a las raíces porque ahí uno después puede volver a optimizar y hacer las cosas de una mejor manera. En forma introductoria te quería hacer la pregunta que viene de cajón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se certifica en el agro y para qué? Hay varios ámbitos de certificación, pero el principal va por el lado de una producción que busca la inocuidad de la fruta, ya que en el fondo que la fruta cuando sea consumida no cause daño al consumidor. Esas certificaciones, yo diría que una de las más reconocidas todavía, que partió siendo igual la que fue expandiéndose a todo el mundo y hasta el día de hoy se mantiene, es la certificación de Global Gap, como la primera. Pero en realidad a lo largo de eso han ido saliendo varios requisitos adicionales. Hay supermercados que tienen sus propias normas que ya están incluidas como una suerte de add-on o agregado a la misma certificación de Global Gap. Están los requisitos de bienestar social, están los requisitos para poder exportar a Estados Unidos, la ley FISMA, que tiene también como otro set de requerimientos que a la larga son o se complementan con los requisitos de Global Gap. Eso es parte de producción primaria en términos más generales. También hay certificaciones más específicas como Rainforest, que es una certificación que apunta a sostenibilidad, que esa no está tan expandida, digamos, acá en el caso de Chile, porque es más bien requisitos de ciertos clientes puntuales. Entonces, al que le piden ese requisito certifica, por ejemplo, Rainforest. Y la otra que también es la certificación orgánica. Sí, es algo que también viene de hace harto tiempo, pero es también un sector bastante específico debido a las restricciones que tiene esa certificación. Eso es por el lado de producción primaria. Y luego tenemos la parte de proceso, de packing, de embalaje, que están las normas reconocidas por GFCI en el área de proceso, como BRCGS, IFS, también está Primus TFS, y a su vez también están estos requisitos específicos de algunos de los supermercados que te exigen auditorías en el ámbito de bienestar social, algunos en el ámbito de seguridad y los requisitos de Estados Unidos a través de la ley FISMA. Eso es como grandes rasgos lo que se está viendo. ¿Por qué es importante que los agricultores se certifiquen? ¿Qué es lo que ganan ellos con esto? Originalmente, tú sabes, estaba la pregunta del millón, cuánto más voy a recibir por esta fruta certificada, ¿verdad? Pero en realidad la verdad es que la mirada original de todas estas normas nunca fue por ese lado, sino que fue por, como yo te decía, asegurar la inocuidad del producto. Por lo tanto, los productores, ¿qué es lo que ganan? Además de minimizar la posibilidad de verse envueltos en una situación en que tengan, por ejemplo, un exceso de residuos pesticidas a los límites establecidos en los mercados de destino, que tengan, no sé, que tal vez pagar una multa, que les hagan un recall a su fruta, que es como la parte de protección de la marca y la protección legal que él va a tener. Todas estas normas llevan en cierta medida también aspectos relacionados con sostenibilidad y conservación y con hacer un uso más eficiente de los recursos, que yo creo que eso también es importantísimo. Yo creo que también nosotros miramos años atrás y encontrábamos, no sé si al día de hoy, la verdad, pero años atrás encontrábamos productores que producían y no tenían idea cuánto gastaban, cuánto les estaba costando esa producción. Entonces estas normas te ayudan definitivamente a organizar tus recursos y además a usarlos solamente en la medida en que sea necesario. ¿Hay un aumento de costo? Y yo creo que sin duda esto igual te baja el costo. Si estás haciendo un mejor uso de tus recursos, obviamente manteniendo la calidad de la fruta, porque la norma no te pide que todo esto vaya en desmedro de la calidad de la fruta. Tiene que tener un mejor resultado. ¿Por qué lo comento así? Desconozco si Global Gap ha hecho alguna medición formal del cambio de los costos, pero la norma BRCGS hizo un estudio y hizo una entrevista de muchas plantas certificadas a nivel mundial donde las plantas sí confirmaron y manifestaron que este mayor control, esta mayor gestión de todos sus recursos y de cómo ellos trabajaban y sobre todo este concepto de la mejora continua a través de hacer análisis de causa raíz,
sí les había reportado, podría ser por distintas razones, ¿no? Por el hecho de tener menores reclamos, menores pérdidas, menos producto no conforme y todo eso, efectivamente les había reportado un resultado positivo. O sea, era mejor en el fondo con norma que sin norma, desde el punto de vista económico. Paso a paso, ¿qué es lo que tiene que hacer un agricultor para certificarse? Primer paso, descargar la norma en la cual se va a certificar. En general hoy día ya están todas disponibles en la web y en español, que era, originalmente no teníamos esa facilidad. Descargar la norma, leerla, trabajar en los requisitos, implementarlos. Si necesita ayuda, si algo que no entiende, contactar a algún consultor, implementarse o preguntarle a algún conocido cómo lo hizo. Pero obviamente lo primero es prepararse, conocer la norma y prepararse, entender cuáles son los requisitos. Y una vez que ya tiene los requisitos, lo que hay que hacer es ir a revisar quiénes son los organismos de certificación autorizados para la norma que él esté revisando. Y en general, el listado de organismos de certificación autorizados para las normas están en cada página de las normas, donde tú puedes buscar quiénes tienen la autorización para certificar. Entonces, yo creo que es muy importante también que se aseguren, por un lado, o le pueden también pedir una recomendación a alguien conocido, y si no, se va a la página web de la norma, los datos del certificador que le interesa, los contacta, cotiza, todo con tiempo, porque los organismos de certificación en general están full programados, porque ya tienen una base de clientes certificándose y ya tienen predefinido su base de auditores, ya sea entre fijos, subcontratados, pero ya lo tienen definido. Entonces es importante contactarlos con tiempo, no una semana antes, oye, necesito certificarme urgente, sino que ojalá 4 meses antes. Que los contacten, que coticen tranquilos y de ahí una vez que ya tengan la cotización tienen que acordar la fecha de certificación. Esos son como los pasos bien resumidos. Definir qué protocolo quieren, implementarlo. Ahí pueden tener a alguien que lo ayude con un consultor, que lo apoye, lo asesore en este proceso, y después una empresa que les dé el certificado de auditoría. Esos un poco son los pasos, ¿no? Efectivamente. Después, mantener los requisitos en el tiempo. Eso es lo más difícil, de verdad. A pesar de que a veces los productores sufrían implementando, se certificaban, yo les decía si esto fue lo más fácil. La parte difícil es cumplir, seguir cumpliendo con esto todos los días del año. Bueno, los cambios culturales dicen que se demoran como 3 años, 3 a 5 años en la empresa. Bueno, eso está muy interesante, el tema de la cultura organizacional y que ya es parte también de los requisitos de las normas, porque a nivel de GFCI, que es este organismo que establece los requisitos mínimos que deben cumplir las normas, reconocidas por ellos, digamos, dentro de las cuales está Global, GAP, RCGS, ellos ya establecieron que las normas deben incluir el requisito de cultura e inocuidad. Y la verdad es que es un concepto que todavía no se entiende. O sea, a ver, yo creo que hablamos de cultura, de calidad e inocuidad, a lo mejor por el apellido no se entiende. Pero es cultura organizacional, orientada o que incluya el aspecto de requisitos de certificación, digamos. Que se aseguren de que el personal o en general existe un buen plan de comunicación de todas las ideas, de lo que se debe cumplir, que existe capacitación, que se hagan evaluaciones de desempeño y que exista un monitoreo constante de parte de toda la jefatura para darle retroalimentación a los trabajadores en el caso que no estén cumpliendo con algún requisito o alguna medida. Pero lo que normalmente ocurre es que un trabajador, no sé, voy a inventar, deja de lavarse las manos, o deja de ponerse la cofia, o deja de completar el registro de dosificación en el momento en que se aplicó, porque dice, no, lo lleno después. Y después nos encontramos con 4 meses sin registro. No, si lo puedo sacar del inventario de bodega. Pero nadie lo supervisó a él, nadie verificó que él lo estuviera llevando, nadie le dio retroalimentación. Entonces al final la cultura que se genera ahí, eso es la cultura, pero es negativa. La cultura es que yo lo registro al final, después, 2 meses después, 3 meses después. Entonces requiere de involucre sí o sí la administración del campo, o sea, llámalo gerencia, el jefe, el administrador, el que esté más arriba, pero y lo otro es que además tú también necesitas trabajar en actividades enfocadas en favorecer el compromiso de los trabajadores. Y para eso, aunque suene no sé si lo encuentran ridículo o no, pero tienes que tener trabajadores contentos. Para eso tienes que hacer levantamientos, tienes que tener lugares agradables de trabajo, una comunicación abierta, hacer capacitaciones de trabajo en equipo que no queden solamente en el curso y en el título del diploma, sino que después las prácticas se apliquen
en el día a día. Entonces yo creo que ese es como el gran desafío que se viene, que podamos lograr desarrollar esa capacidad y como dices tú, claro que un hábito se puede demorar 3 años, esto, lo que se demore hay que trabajarlo todos los días. Tú lo dejaste de practicar un día, te relajaste un día y no le dijiste nada al trabajador que se puso mal la cofa y le colgaba la mitad del pelo afuera y el trabajador dice nadie me dice nada y la compañera dice no, sí, ella, nadie le dice nada y todos empiezan a seguir entre comillas, al ejemplo que no corresponde. Entonces, por ahí viene la cosa. Yo creo que es súper importante, claro, la motivación, el incentivo y el involucramiento, como dices tú. Y para eso es fundamental el sentido del trabajo. ¿Por qué hacemos esto y para qué son estas normas? ¿Por qué cada una de las normas? Y eso es tiempo y es trabajo y hay que darse la lata de explicar, oye, esto se usa así, se usa así por temas de seguridad, por temas de inocuidad, y trabajar quizás con la imagen de un niño que al que le llega los alimentos, ¿no es cierto? El ser más vulnerable al que le puede llegar el alimento que estamos trabajando en este campo. La otra forma también es que la empresa tenga claro cuál es el propósito de ellos, pero el propósito no definido como queremos certificar Global Gap, porque eso no es un propósito. Hay una serie de documentos y en internet información que está como muy fácil de leer, muy livianita, que te da ejemplos de propósitos, ¿ya? Y propósitos es, por ejemplo, voy a inventar, pero una empresa de celulares, queremos mantener comunicada a tu familia con el mundo entero, una cosa así. O sea, el propósito de la empresa es algo que va más allá y además proyecta un bien mayor, un bien superior. No es como queremos ser el número uno, el packing o el campo número uno en producción de limones, ¿no? Eso no es un propósito. Porque ¿quién gana con ese propósito? El dueño. ¿Qué más? Entonces, ¿qué empleado se puede ver movido internamente por ese propósito? Ninguno. Entonces, ya, qué rico que le vaya bien al productor, pero ¿y nosotros? Entonces, hay que buscar propósitos que motiven. Entonces, como dices tú, claro, esto de mostrar al niño comiendo y saludable, buscar un propósito que le haga sentido a la empresa y comunicarlo a los trabajadores y que todos se muevan en torno a ese propósito también. No sé, hay un montón de cosas que trabajar en temas de la organización, pero Entretenido. es una, Hay pega, hay una pega, hashtag hay pega. hay pega. El tema es que necesitamos que se involucren los gerentes, y eso es lo que falta también, que entiendan que es súper importante, porque siempre hay, tú escuchas comentarios de repente que dicen, ¿y por qué le voy a pagar un bono por hacer su trabajo? ¿O por qué lo voy a destacar o reconocer por hacer bien su trabajo? Si es su obligación. Pero en el fondo el lado no va por ahí, el lado es que hay toda una estructura de pensamiento de seres humanos no, que nos feliciten o que nos digan, pucha, que lo hiciste bien, eso ya es un reconocimiento. Y nos hace sentir contentos, ir a un ambiente de trabajo agradable, donde tú no tengas miedo de avisar, pucha, se me cayó la caja al piso, porque si se me cae, me va a llegar el medio reto, o a veces se responde de mala manera. Entonces, todo eso es lo que ayuda a que el tema camine y la gente al final, como dicen, se ponga la camiseta y esté con la camiseta bien puesta. Y ahí es cuando uno de repente dice, chiquillos, necesitamos quedarnos 2 horas más, y la gente se queda. Entonces es súper importante eso, Así es. entender esa parte. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los agricultores en el momento de la certificación? Yo creo que algo que todavía puede estar ocurriendo es que muchas veces la forma o la formalidad que requieren las certificaciones con respecto a cómo se llevan registros, a la selección de los productos que se aplican, a la justificación de todos los tratamientos, si no hay una implementación que se mantiene en el tiempo de manera rigurosa, se pueden saltar estas formas y se puede llegar a la auditoría con incumplimientos que pueden traducirse en la no certificación o en la no recertificación del campo. Entonces, yo creo que ahí lo más importante es hacer de todos estos requisitos de las normas, en la medida que el productor quiera y elija certificarse, obviamente, hacerlos parte de su día a día, del proceso. Y olvidarse de esta posibilidad, entre comillas, posibilidad de que me certifico o me recertifico, ya me queda un año más, entonces me relajo durante los primeros, no sé, 10 meses y en los últimos 2 meses pongo a revisar registros, a revisar productos aplicados, a confirmar si cumplí con las carencias y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que es la mantención en el tiempo lo que siempre ha sido como la dificultad para algunos predios, obviamente no para todos, ¿verdad?
Y muchas veces, bueno, estamos en un rubro que es súper variable, está expuesto a granizo, lluvias, heladas, no sé, sequías en otros lados. Entonces muchas veces, claro, hay decisiones que se toman en función de poder sacar la producción. Y en algunos casos esas decisiones podrían pasar a llevar un poco lo que buscan los protocolos. Entonces, también ahí los productores tienen que buscar una suerte de equilibrio entre lo que por un lado les permite el protocolo, pero su negocio también tiene que seguir siendo sostenible en el tiempo. Ese es el gran desafío, yo creo. Hay que incorporarlo dentro de la cultura de las empresas, ¿no es cierto? La parte de la certificación es parte del día a día, como dices tú. Así es. Pero ¿qué es lo más difícil de implementar para un productor? La respuesta te la doy desde lo básico, pensando a lo mejor en un productor que no esté certificado, porque como tiendo a pensar en los productores certificados, que digo, ya pasaron un poco por todos los procesos de implementación donde uno veía, entonces retrocediendo en el tiempo y pensando en un productor tal vez que parte de cero, por un lado ordenar toda la documentación en las formas que le piden los protocolos y sin duda apegar sus programas de aplicación a lo que también exigen estas normas. Está la base de solamente aplicar productos con registro para la especie, cumplir con los días de carencia, ese que sería como el desde, y asegurarse que no estás aplicando un producto que no está permitido en algún país de destino. Pero también hay listas específicas, por ejemplo está el add-on de Tesco Nurture, que ellos tienen un listado específico y limitado de ingredientes activos que se pueden aplicar. Entonces también ahí hay que hacer para algunos campos probablemente, si necesitan esa certificación, va a requerir algún grado de reconversión de su programa fitosanitario para poder darle cumplimiento a eso. Y por otro lado, también si estamos nuevamente pensando como desde cero en un campo que no ha implementado mayormente ningún tema en la parte de producción, también podría ser lo que es infraestructura. Cuando partíamos haciendo las primeras auditorías, mucho de lo que fallaba era la estructura de las bodegas de almacenamiento de productos fitosanitarios, las bodegas de fertilizantes también, donde hay también una serie de requisitos desde el punto de vista de seguridad, de contención de derrames, de que, no sé, pues los fertilizantes, por ejemplo, no estén expuestos a humedad, de segregar los productos, de separarlos, de que no haya contaminación cruzada, etcétera. Entonces, yo creo que por ese lado iría como las mayores dificultades que podrían presentar. Y por otro, dentro de lo que son los requisitos, cuando te piden evaluaciones de riesgo, este concepto de evaluación de riesgo, muchas veces no hay claridad, sobre todo cuando están comenzando, es cómo hacer una evaluación de riesgo. Porque hay varios requisitos que se basan en evaluaciones de riesgo y que hay que revisarlas anualmente. Entonces, eso es más bien yo creo que adquirir el conocimiento o el know-how de cómo se elabora una evaluación de riesgo y ahí ya probablemente ya podrían con mayor facilidad replicarla en las distintas cláusulas de las normas donde se piden. Para un productor pequeño, ¿hay alguna facilidad como para poder implementar las certificaciones? No hay ninguna diferencia. En el fondo son requisitos que se aplican de igual manera indistintamente del tamaño de los predios. O sea, lo que podría ocurrir es que a lo mejor, claro, hay requisitos que por las actividades que se desarrollan no aplican, o tal vez para el productor incluso tenemos las dos opciones. Yo creo que por un lado podría ser más fácil implementarlo porque son menos actividades, está más controlado, pero por otro lado a lo mejor le puede complicar por un tema de inversión, sobre todo en los temas de bodega de pesticidas y fertilizantes. Entonces, y si hay packing también, ya con packing hay otra serie de requisitos que son aplicados a los sectores o centros de embalaje. Entonces, eso va a ir variando, yo creo, pero lo que sí se parte de la base, que a todos se les pide lo mismo y se les mide con la misma vara. No hay diferenciación por tamaño de campo, por tipo de especie, nada de eso. Bueno, y tiene una lógica que al final el consumidor de la fruta es el centro de esto. No se puede estar El origen, subvencionando hacia bueno, atrás. sí, nuevamente, si nos vamos hacia atrás, 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 todo comenzó. La situación que ocurrió con la enfermedad de las vacas locas en Inglaterra, en el Reino Unido, el año 96, 97, que empezó a morir gente joven con el mal de las vacas locas que afectaba al sistema nervioso y era una degeneración del sistema nervioso muy rápida y la gente joven ya joven, más que nosotros, de 30 años, terminaban muriendo. La gran razón por la que se gatillaron todas estas exigencias es que se dieron cuenta que esta enfermedad había sido detectada como el año 92, 93, pero como que nadie había hecho nada, así como
ya, se está transmitiendo esta enfermedad a través de las vacas. Y no se tomaron medidas. Entonces, de alguna forma, eso eh, afectó la credibilidad de los controles y de los mismos gobiernos de la Unión Europea también, y la transparencia de comunicación de este tipo de situaciones. Entonces ahí también los supermercados o los retailers en esa época se vieron enfrentados a esta legislación y con este concepto del due diligence o diligencia debida, donde ellos por ley están obligados a tomar todas las medidas razonables de tomar para evitar que se llegue a enfermar alguna persona, en el fondo, en torno a la protección y el cuidado de los alimentos durante su producción. Y por eso se empezaron o empezaron a publicarse y a surgir este tipo de normativas, en fondo con la finalidad de realmente establecer una base mínima a nivel de los predios para que se tomaran precauciones en los productos químicos que se aplicaban, que se cumplieran las carencias, que la calidad del agua no fuera tampoco a ser una fuente de contaminantes para la fruta, que los trabajadores también tuvieran o cumplieran con requisitos mínimos de higiene, lavado de manos, que hubieran baños. ¿Te acuerdas, Gabriel, que cuando nosotros partimos, me acuerdo, piso de tierra, la uva reventada en el piso, las mosquitas chicheras volando, y eso era normal. En los campos, bueno, había letrina o no habían. Todas estas medidas justamente tienen como gran finalidad proteger la salud del consumidor, que de ahí esto, claro, fue creciendo, se fueron agregando otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, que no es un tema menor hoy día. O sea, yo me acuerdo también las primeras auditorías de Global Gap, en esa época Europe Gap, nosotros casi que cuando hablaba de si se utilizaban fuentes para almacenar agua en periodos de escasez, y uno respondía no aplica, porque aquí tenemos agua, el agua viene de la cordillera y no necesitamos almacenar agua. Y aquí estamos hoy día, con todas las sequías y la necesidad de poder cuidar mejor el uso del agua y todo. Entonces, la verdad es que yo creo que son normativas que ayudan muchísimo. O sea, no es solo la exigencia de la certificación y proteger al consumidor, sino que es un bien a futuro para todos, para que esto pueda seguir caminando y funcionando. ¿Y los hortaliceros qué hacen? ¿Se pueden certificar los hortaliceros? Global Gap, la norma de frutas y hortalizas en el fondo cubre todo, frutas y hortalizas. Yo creo que el tema es que al final la producción frutícola se vio enfrentada como un requisito más bien impuesto, más que opcional por parte de sus clientes en los mercados de destino. Entonces ellos se vieron como en la obligación, al menos en un inicio, de certificar todas estas normas. En Chile, bueno, exportamos, o no sé si hay algo que se exporte en hortalizas, ahí desconozco, pero si hay algún grado de exportación, sin duda es muchísimo, muchísimo menor. Por el mismo tiempo de preservación de las hortalizas, el viaje y todo. Yo lo que sí sé es que algunos supermercados ya a nivel nacional están exigiendo algún tipo de implementaciones a nivel predial, pero no sé si han llegado así como a decir si no está certificado Global Gap, no te voy a recibir las hortalizas. Pero claro que las hortalizas, o sea, y más tal vez tienen riesgo, no sé si mayores a la fruta, ¿no? Pero distintos. Más probable que el riego entre en contacto directo con la parte comestible de la hortaliza, a diferencia de una fruta que puede estar en altura y, bueno, igual ahí tenemos el agua de las aplicaciones. Entonces son distintas situaciones que hay que ir evaluando. Pero claro que deberían todos estar certificados. Y también de repente aparecen esos estudios de residuos de pesticidas en hortalizas que exceden los límites nacionales. Y ahí no sé, en realidad desconozco si se ha seguido avanzando en eso. Yo me acuerdo que se iba a hacer otro estudio de residuos en hortalizas, pero no sé, desconozco ahora en realidad si ya se hizo algo nuevo o existe la capacidad de fiscalización. Sí, yo creo que ese es el problema. En realidad que no hay capacidad de fiscalización. Pero en la medida que aumente el requerimiento, o sea, al final todo esto se paga, ¿no es cierto? La certificación se paga y se pagarán más certificadores. No sé si los hortaliceros van a estar dispuestos. Mira, en el fondo, yendo como el típico, y no chileno, sino que una condición humana del el que no va más allá o que no mira más allá, que no le interesa, va a decir, bueno, ¿por qué me voy a meter en este cacho de cumplir con todos estos requisitos, de tener que ver que cumplo con las carencias, de hacer análisis de residuos? Esta cuestión me agrega costo y nadie me lo está pidiendo. Y me imagino, porque también hubo, por un tiempo importante, hubo varios productores de fruta que no se certificaron. Muchos de ellos, en la medida en que podían seguir exportando a mercados donde no les exigieran la certificación,
no lo hacían. Igual también lo consideran como un costo adicional. Si uno piensa, ahí podría haber una diferencia, pero ya tendría que ser un tema como cofinanciado. O sea, tal vez, claro, a los campos de menor tamaño, los chiquititos de 1 o 2 hectáreas, a lo mejor podría haber algún cofinanciamiento más permanente, porque yo entiendo que el cofinanciamiento que hay hoy día es como para la primera certificación. Entonces, a lo mejor ahí se podría crear un plan de apoyo para que el costo no fuera un tema para los productores más pequeños o los hortaliceros. Pero igual necesitamos ahí que haya voluntad, interés. Una de mis causas que empujo es que la certificación de todos los productores, grandes, chicos, de trigo hasta fruta, nosotros hortaliceros, animales, porque nosotros deberíamos tener un estándar mínimo de comercialización dentro del país y que detrás de eso haya una garantía de la inocuidad, de la sustentabilidad de los campos, qué sé yo, y todo lo que implica. Y de esa forma también, de alguna forma, se compite de igual a igual, ¿no es cierto? Que el consumidor vea que un producto A vale lo mismo que el otro, pero fueron producidos de la misma forma. Ahí hay una regulación que es súper importante y creo que es importante también empujarlo. Los acuerdos de producción limpia, de alguna manera, cubren esos aspectos y están en distintos rubros de la agricultura. Sí, claro, yo creo que en el fondo igual esto más que un acuerdo, debería buscarse alguna forma de que fuera como más obligatorio. O sea, no un acuerdo voluntario, sino que debieran haber ciertos requisitos mínimos que siempre debieran cumplirse. Pero claro, ahí entramos en el tema de la fiscalización y todo un tema hacia atrás que es más pesado de estructura. En la práctica, los agricultores hoy día exportan a varios mercados. De hecho, cuando empieza la temporada ni siquiera saben a dónde va a terminar su fruta. ¿Cómo desarrollan sus programas en base a eso? Deberían tener más o menos visualizado con quién van a trabajar, con quién van a exportar. Y ahí en ese caso es la exportadora la que los va a guiar y les debiera decir, vamos a ir probablemente a Europa, Estados Unidos o cuál otro mercado. O sea, yo creo que ese posible destino se aclara en conversaciones con el exportador. Y en realidad, claro, igual el productor no puede esperar hasta último minuto para ver a quién le entrega la fruta y a qué mercado va, sino que en ese caso, si no tiene claridad del mercado, lo que tiene que hacer o lo que debería hacer es considerar las restricciones de un grupo de mercados posibles de destino, o al menos, no sé, pues, Europa, Estados Unidos, que es como lo más común. Y pensando específicamente también en el cumplimiento de los límites máximos de residuo, porque una vez que el productor ya aplicó y cerca de la cosecha y no cumplió con la carencia para lograr los límites máximos de residuo en un país determinado, ya no tiene nada que hacer. Todavía no se ha descubierto el tratamiento post cosecha que al menos esté validado para reducir los límites máximos de residuo. Uno puede imaginar que entre el lavado de la fruta, en el packing, todo puede ir bajando, pero nadie ha hecho ningún estudio así como de validación de ese proceso. Toda la fruta se lava y tiene proceso también post cosecha de ese tipo. Y lo otro, como para cerrar el tema, es que en la norma Global Gap, cuando tú te certificas, tú declaras los mercados de destino a los que va a ir tu fruta. ¿Y qué implica esta declaración? Que tú dices, ya, mi fruta va a ir a Europa, Estados Unidos, China. Que durante la auditoría de certificación el auditor tiene que revisar que tus resultados de análisis de residuos de pesticida cumplen con esos mercados de destino. Y en el certificado dice para qué mercados está certificada la fruta. Un poco en función de eso. Entonces también ahí hay, que también me ha tocado ver, que los productores tienen su certificado que dice fruta certificada para Europa y Estados Unidos. Y después la exportadora a veces la toma y decide mandarla a China. Y el productor no cumple con China. El productor se certificó y él en el certificado están claritos los mercados. Entonces ahí después está como la segunda parte. Una cosa es lo que haga el productor y otra cosa es cómo la exportadora también utiliza esa información para asegurarse de que la fruta se despacha al mercado destino para el cual está cumpliendo en función de los residuos de pesticidas. Si cumple para Estados Unidos y para Europa, es muy probable que cumpla para China, ¿no? O China es más exigente que todos. Son distintas las exigencias. Como China ha estado actualizando su legislación, el límite máximo de residuos, tiene algunos valores que ellos dicen, lo fijan en el límite de detección, por ejemplo. Y no te permiten, no está permitido, por lo menos hace unos meses atrás que me tocó revisar eso, ellos no se acogen al Códex Alimentarios como valor de límite máximo de residuos. En el fondo, si no está definido el límite máximo de residuos, entonces es 0,01 por default.
Por lo tanto, claro, uno dice, ¿cómo exigen? Bueno, el tema es que es más bien distinto porque están desarrollando su normativa y no tienen esa flexibilidad de irse al códex cuando no hay un valor. Entonces ahí es donde se caen. Y otros mercados, te digo, mercados que son menos importantes para nosotros. De repente me ha tocado ver esos problemas con Argentina. La fruta de Argentina y no cumple con los valores de Argentina, pero cumple para Estados Unidos y para Europa. En realidad hay que mirar cada país de destino. ¿Qué es lo más extraño que te ha tocado auditar o certificar? ¿Extraño? ¿Mm? Distinto, no extraño. O sea, en realidad que me tocó ir a hacer auditoría a Ecuador de plátano o banano, no sé. Y dos cosas ahí experiencia, una bonita y la otra media terrorífica, que salimos a hacer el recorrido campo y el administrador iba sí con el machete, que uno decía, ya, el machete va a cosechar los medios racimos de plátano, que son gigantes. Y, y uno pregunta, y bueno, ¿y para qué en caso de emergencia, si alguien tiene un accidente aquí en Chile, tú has visto, no sé, los botiquines de este porte, po? Bueno, ellos, el caso de emergencia era el machete, porque como te saltan de repente las serpientes venenosas, no me acuerdo el nombre que me dieron, el machete lo tenían para cortarle la cabeza a la serpiente venenosa si te encontrabas con una. Entonces, ahí quedé como, ok, salgamos luego al campo. Bueno, ya estábamos ese mismo día terminando la auditoría en el campo y se hizo de noche. De repente yo vi como gente con linterna. Estábamos en la oficina haciéndole preguntas y veo así como linternas que se mueven. Yo pensaba así como, estarán revisando los plátanos de noche, así como, y le pregunto, oiga, ¿qué están haciendo a esta hora en el campo? Y de repente dice, no, si no son personas, son luces. Te juro que fue así, como campanita. Yo estaba mirando y de repente llegó un Z así, tururú, me miraron, digo yo. Me saludó y se fue. Pero fue muy lindo. Qué buena, Luciana, son grandes, entonces son más grandes. Iluminan mucho. Es impresionante lo que iluminan, si eso es. Y como era, imagínate, esto era en la mitad del campo, full oscuro, no había iluminación salvo en la, porque no era una mega oficina, era una casetita donde estábamos viendo los registros al término del día. Entonces, pero sí, impresionante. ¿Y a ti te ha tocado auditar en Ecuador, en Nueva Zelanda, en Australia? En Nueva Zelanda y Australia sí fue planta, y en realidad fui por viña. También es agro, pero eso estuvo espectacular, sí. Viñas, bodegas de vino y horas modernísimas, donde todo es automatizado, todo, o sea, parece de mentira en realidad, pero es lo que uno ya ve y que sabe que se puede hacer, pero sale la botella, se hace todo solo, que solo lo tenemos acá, de ver el embalaje, el empaquetado en el fondo del pallet, con las cajas, que salen listas ya, obviamente las botellas puestas en forma automática dentro de las cajas, y después los pallets los tomaba un robot y los llevaba, esa cuestión es genial, un robot los llevaba y los movía por distintos caminos y terminaban arriba de los racks ubicados. Y para el despacho igual, todo con robot. Los robots iban moviendo, sacando los pallets y acomodándolos en las puertas de salida. Impresionante esa cuestión. ¿Chile qué tan atrasado o avanzado está en el tema de certificación comparado con nuestros vecinos y con el resto del mundo? Ahí nos destacamos. Siempre, yo creo, nuevamente, con este requisito, esta necesidad de exportar nuestros productos y esta mirada de que nosotros somos exportadores, siempre estuvimos ahí como ya, tenemos que cumplir con esto, más allá de que le gustaba o no le gustaba, había que hacerlo. No, y de hecho siempre se comenta que la gente que va afuera y va a packing fuera de Chile, que dice, uy, tú me estás pidiendo esto acá y mira esta foto que saqué. Yo digo, sí, bueno, a veces pensaríamos que en otros países creerán que nosotros somos más sucios que su gente, no sé, porque allá, no sé, pues los veía con hawaiana, sin delantal, embalando todo. Y nosotros aquí full uniforme, cofia, todo organizado y todo limpio. Uñas limpias y cortas, claro, ¿no? Uñas limpia y corta. Lo que quería agregar a eso es que no significa que todos funcionen a la perfección, no. Pero sí, yo creo que la cantidad de campos certificados y la forma de implementación es tan valíamos a veces la mantención a lo largo del año. La mirada de futuro, ¿cómo ves tú la certificación en 5, 10, 20 años más? ¿Cómo va a ir evolucionando el tema de la certificación aquí en Chile? Yo creo que los requisitos, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, van a seguir, se van a mantener y lo que han mostrado las normas a través de las actualizaciones, como esto es un tema que va evolucionando, o sea, estamos con un producto biológico,
con cambios de información técnica, científica. Esto definitivamente no es algo estático. Entonces, todas las normas, en la medida en que evolucionan y cambian de versión, van incorporando información nueva que aparece en el mercado, nuevos peligros de contaminación, a raíz de, no sé, pues nuevos materiales de embalaje, nuevos productos, nuevos aditivos que pueden aparecer. Y por lo tanto, yo creo que las normas van a seguir. Si bien es cierto, a veces hay mucha defensa de que, oye, esto no es requisito legal, esto es normativo, me lo pide mi cliente, pero yo creo que también hay que convenir que en realidad a nivel gubernamental, y ahí sin mencionar a nadie, pero no están los recursos para hacer el nivel de fiscalización que requeriría para mantener todas estas plantas y campos bien implementados en comparación con lo que hacen los organismos de certificación. Entonces yo creo que es algo que se va a mantener, porque no creo que cambie, no creo que puedan aumentar el nivel de fiscalización por falta de recursos, para poder cubrir todo lo que cubren las certificaciones. Entonces, y como te decía, o sea, aparecen nuevos contaminantes, nuevas situaciones que al final implica nuevos requisitos y se van ampliando los requisitos normativos, incorporando los nuevos requisitos. Entonces, es algo que se va a mantener. ¿Llegará el día en que el 100% de los productores chilenos estén certificados? No, lo veo difícil, porque en realidad, a ver, yo creo que ya con tanto tiempo viendo la norma y todo, uno dice, no, si esto, ya para uno en el fondo es como súper fácil implementar. Hay que estar en los zapatos del productor, con los recursos, con todas las cosas, como decía hace un rato atrás, todo lo que nos ocurre, el granizo, la lluvia, los precios, el costo de los fertilizantes, es como, yo creo que igual es difícil, es difícil. Y naturalmente no todos tienen la misma, no todos los campos tienen la misma capacidad de gestión, los mismos recursos económicos, sobre todo los campos de menor tamaño. Depende cómo va cambiando también, cómo le fue con la venta a los productos. Viven pasando cosas y a nosotros siempre nos pasan cosas. Entonces, no, yo no veo factible que estén todos certificados. Mira, ni aunque fuera requisito legal, porque si no te fiscalizan, muchos tampoco lo harían. Entonces, creo que no. ¿Qué es lo que hace la consultora Plus Gestión? La Plus Gestión, te diría que tiene como tres grandes áreas de trabajo. La primera es prestar asesoría a las empresas para poder apoyarlas en la implementación de todos estos requisitos normativos, pero en forma integrada. O sea, no solamente que cumplan con el requisito y ya, sino que ojalá que puedan también desarrollar un poco las formas de trabajo al interior de la empresa, trabajar con los distintos niveles que hayan de cargos y trabajadores para que todos se involucren y conozcan también cuáles son sus funciones en relación a la normativa. Entregarles herramientas para que ellos también puedan llevar su certificación en forma independiente y mantenerla en el tiempo, ¿verdad? Que es como lo más importante. Y por supuesto que dentro de eso mantenerlos o entregarles la información de la manera más clara, actualizada y transmitirles los cambios que puedan ir ocurriendo también en temas legales o de inocuidad o novedades de la industria en el fondo, como un todo. Eso es como el lado de las asesorías. Por otro lado está la parte de capacitaciones. Contamos con relatores autorizados para relatorías de cursos oficiales de BRCGS en plantas en packing, en el fondo, o plantas de alimentos, la norma de BRCGS para empresas de materiales de embalaje y algunas normativas relacionadas con, bueno, FISMA Produce, en el fondo, que es de producción de campo. Bueno, y además otras capacitaciones relacionadas con los temas de inocuidad, ¿verdad? Que pueden ser temas de gestión de inocuidad como HACCP, auditor interno, todo lo que conlleva llevar estas auditorías en el tiempo, mantener estas certificaciones en el tiempo. Y lo otro es que está también como la parte de auditorías, donde tenemos auditores aprobados en realidad por certificadoras, porque nosotros no somos organismos de certificación, pero sí tenemos auditores que están aprobados por los organismos de certificación para hacer auditoría de las distintas normas y con esto, en el fondo, el objetivo es poder complementar el conocimiento que nosotros podemos entregar en las asesorías con lo que nosotros pues entregamos durante las capacitaciones y durante la realización de auditoría. O sea, es conocimiento que se mueve transversalmente entre las tres áreas y al final todo sirve para poder entregar, ojalá, la información más completa que podamos tener en cuanto a cuál es la mejor manera también de ir manejando estas actividades. Entonces, consultoría, capacitación y auditoría.
¿Dónde se pueden contactar contigo? Mira, lo más práctico, diría yo, es a través de mi correo pteper@plusgestion.cl. Y con el mail yo los contacto a la brevedad. Muy, muy entretenida esta cápsula, como siempre. Muy agradecido por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu buena disposición. Espero que nos sigamos Sí, viendo en otras cápsulas. muchas gracias porque estuvo muy entretenido para mí también. Yo feliz de compartir lo que sé, lo que he ido aprendiendo en todos estos años también. Nos estamos viendo una próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Sí.